Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Esta semana para comentar algunos temas de la política nacional, pero también nos vamos a centrar en asuntos internacionales, ya que el mundo está conmocionado con algunos acontecimientos entre Rusia y Ucrania que comprometen la paz mundial. Pero vamos primero a lo primero. Hace unos meses publicamos en nuestra página laabeja.p el testimonio de un profesor de la Cantuta apellidado Risco Paico. En este testimonio, este señor Risco Paico, que pone sus generales de ley y que de manera muy formal presenta este testimonio, manifiesta que cuando él fue estudiante en la Universidad Nacional de Educación, conocida como la Cantuta, fue testigo de los actos de senderistas infiltrados en la universidad. Entre otras cosas, este señor Risco Paico manifiesta que los estudiantes que murieron en el controvertido caso La Cantuta estaban vinculados a Sendero Luminoso. Y menciona que una de estas personas vinculadas a Sendero Luminoso en ese momento era la hermana de una de las víctimas, la hermana de uno de los fallecidos en este lamentable hecho, que es la señora Gisela Ortiz, que luego, como sabemos, llegó a ser ministra de Cultura en este gobierno. Bueno, este testimonio del señor Risco Paico, que publicamos hace ya varios meses en La Abeja, ha cobrado vigencia, obviamente, cuando la señora en mención llegó a ser ministra de Cultura en el gobierno actual, repito. Entonces, se volvió a viralizar este documento, incluso se comentó en el Congreso de la República, y luego volvió a tener vigencia cuando hace unas semanas el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Ojo que Llora. El Ojo que Llora, ya lo hemos dicho en este programa en más de una oportunidad, es un monumento senderista. Entonces se asoció la idea de la declaración de Patrimonio Cultural por parte del Ministerio de Cultura de este monumento que esté identificado con Sendero Luminoso, les guste o no les guste, lo mismo que el lugar de la memoria. Entonces estamos hablando de un monumento que, ahí está la declaración de patrimonio, de un monumento que reconoce como iguales a Sendero y a las fuerzas del orden, de un monumento y de una institución que está detrás que equipara al senderismo con el ejército y con la policía y que habla de conflicto armado interno, no habla de terrorismo como corresponde. Entonces, repito, cuando la señora Gisela Ortiz, como ministra de Cultura, declara Patrimonio Cultural de la Nación a este monumento, vuelve a tener vigencia esa vieja publicación del testimonio del señor Risco Paico. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez empieza a circular en las redes, incluso se menciona en el Congreso, el almirante Montoya toma el tema entre sus manos, se vuelve a mencionar este asunto, en algunos otros medios y redes también sale, ¿no? Y curiosamente la señora Gisela Ortiz, siendo ministra de Cultura y declarando Patrimonio Cultural de la Nación este monumento, también pertenece como voluntaria a la ONG que está detrás de la construcción del Ojo que Llora y que es propietaria del monumento. Cosa rarísima que un monumento en la vía pública tenga un propietario, pero es así. Entonces esta ONG que se encarga de mantenerlo, de cuidarlo, de protegerlo, ha estado detrás de esta declaración de Patrimonio Cultural hace años. Entonces se da un conflicto de interés también, ¿no? La señora Gisela Ortiz, que pertenece a esta ONG como voluntaria, ha estado detrás de esto. Ella dio las palabras en representación de las familias de las supuestas víctimas del terrorismo de Estado, de este conflicto armado interno, ¿no? Ella dio unas palabras en la inauguración, luego lo publicó en sus redes, donde puso: en la inauguración fui como familiar, ahora lo declaro patrimonio como ministra. ¿Por qué planteo todo este preámbulo?
porque eso es lo que ha sucedido, esa es la realidad objetiva. Pero debo decir que el día 15 de febrero de este año recibí una carta notarial de la señora Gisela, la ex ministra de Cultura. Y en esa carta notarial ella pide una rectificación. Y en esa carta notarial ella dice que en su momento, hace ya creo que una década, ella lo querelló al señor Risco Paico. Gisela Ortiz querelló a Risco Paico por difamación. Y a pesar de que el caso había prescrito y bueno, una serie de argumentaciones más, el señor Risco Paico no se quiso presentar. Al final fue llevado ante la correspondiente sala de la Corte y en esta sala él no pudo probar sus afirmaciones y terminó por rectificarse. Debo decir que yo no conocía ese aspecto de la historia. Y de ser así, y si el señor Risco Paico se ha rectificado, a pesar de que el documento sigue circulando profusamente en las redes, en los chats y en todas partes y está publicado en 1000 lugares, si el señor Risco Paico se ha rectificado, no queda otra cosa que asumir esa rectificación y también rectificarnos en lo que atañe a las manifestaciones del señor Risco Paico. ¿No? Él no lo pudo probar en su momento, se rectificó, sus razones habrá tenido, lo que él dice queda ahí y cumplimos con el pedido de la señora Gisela Ortiz de rectificarnos en el sentido de que el documento de Risco Paico tendría esta rectificación por parte de él. Por lo tanto, no podemos asumir esa responsabilidad y nos rectificamos. Sin embargo, sí, nos ratificamos en el hecho de que ella ha cometido un acto absolutamente indeseable al declarar como patrimonio cultural de la nación al Ojo que Llora, y que ahí la tenemos en su Twitter, ¿no? En la foto de la inauguración del Ojo que Llora hace ya 16 años. Este monumento no puede ser patrimonio cultural de la nación, no puede ser. Es un monumento que exalta el odio y exalta el terrorismo, a pesar de que los caviares vayan pues muy contritos llevando flores, ¿no? Y se echen ahí a llorar y a victimizarse, a pesar de que las familias de los terroristas se identifiquen con ese monumento. En nuestra opinión, debiera ser demolido y lanzado a la basura, siempre lo digo. Sin embargo, ahora resulta que es patrimonio, entonces está protegido. Mucho cuidado con el que toque una piedra porque comete un delito. Al estar protegido como patrimonio cultural, es un delito. Sin embargo, el patrimonio cultural, ya lo hemos explicado en otro programa, es aquello que tiene que ver con la identidad, con las raíces, con la tradición, con una manifestación masiva de la cultura, ¿no? O que está muy acendrado en el pasado histórico. El patrimonio puede ser material o inmaterial, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una danza, cuando hablamos de la gastronomía, de las costumbres, del lenguaje, de la medicina tradicional, de la religiosidad popular, hablamos de manifestaciones inmateriales, porque una vez que se va a ir una marinera, esta ya deja de existir, es algo que se reconoce como patrimonio en cuanto al conocimiento y a la transmisión de ese conocimiento. Lo mismo el patrimonio material, por ejemplo las huacas, las edificaciones coloniales, ¿no? Un cuadro, un huaco, un monumento que tiene que ver con la identidad del pueblo, es parte de nuestro patrimonio cultural material, ¿no? Por ejemplo, nadie puede negar que Machu Picchu es patrimonio cultural de la nación. Nadie puede negar que el pisco es patrimonio cultural inmaterial, porque lo que se reconoce es el conocimiento que va de generación en generación, la costumbre. Pero ¿de dónde viene esta idea absurda de que este monumento senderista es patrimonio cultural de la nación? Eso sí, en eso sí nos ratificamos. Es inaceptable que la señora Gisela Ortiz haya declarado patrimonio cultural de la nación a ese monumento. En cuanto a lo de Risco Paico, muy bien, nos rectificamos en la medida que no podemos ser más papistas que el Papa y defender una posición de alguien que en su momento
no lo sabíamos, se rectificó ante los tribunales. Nos vamos a una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Siempre hemos manifestado y mantenemos nuestra defensa de la libertad de expresión, que debe ser irrestricta, amplia e intocable. La base de una democracia es la capacidad y la libertad de expresar las ideas, las posiciones, vengan de donde vengan. Obviamente con el respeto también a la integridad y la identidad de las personas. Pero la libertad de expresión no puede tener límites ni puede ser pisoteada como se quiera. Y estamos en este momento ante un peligro en el Perú para esta libertad de expresión. Durante la campaña electoral vimos cómo la gente de Perú Libre que acompañaba al señor Pedro Castillo en su campaña y en sus caminatas, nunca permitió un acercamiento de los medios de comunicación. Es más, en más de una oportunidad hubo empujones, empellones y maltratos a los medios de comunicación. En sus mítines, la gente agredía a los medios y les gritaban prensa basura y los insultaban, sin que el señor Castillo hiciera ningún gesto para detener estos maltratos. Vimos, por ejemplo, en Cajamarca, cómo la prensa tuvo que salir corriendo de un mitin de Perú Libre. Luego vimos cómo en Lima también algunos periodistas fueron maltratados y empujados. Todo esto en la campaña electoral, en la cual además este señor no daba entrevistas. Y cuando daba entrevistas, las cortaba. Surgía un tema que a él le resultaba incómodo, ¿no? Entonces estaba en plena entrevista y decía, bueno, me tengo que ir porque tengo una reunión y tengo una agenda muy recargada y qué sé yo, y se paraba y se mandaba a mudar porque no le gustaba la entrevista o porque el tema se estaba complicando. Cuando no lo conocía nadie y dio una entrevista al periodista Acuña en un canal de cable, hizo un papelón, ¿no? Ahí no hablamos ya de maltrato a la prensa, sino de un papelón por su ignorancia, por su incapacidad y por su desconocimiento de los temas económicos, políticos, ¿no? Entonces Acuña lo reveló como un completo ignorante y como un hombre que no estaba en condiciones para ser presidente de la República. Pero sabemos lo que pasó, sabemos que finalmente fue elegido en condiciones un poco extrañas, con ciertas ayudas. No queda claro todo lo que pasó en esa elección y terminó tomando la presidencia de la República. Pero entonces este maltrato a la prensa, porque la libertad de expresión, usando la frase del señor Bermejo, la libertad de expresión sería pues una pelotudez democrática que no les gusta a estos comunistas, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, que en los países comunistas no hay libertad de expresión. En Venezuela ya no queda ningún medio libre. En Cuba, hace 50 años, 60 años que no hay medios libres. Está el Granma, que es el diario oficial, donde cuentan ficciones, historias, y están creando una distorsión en la mente de la gente hace décadas, que solamente recibe esa verdad oficial, lo mismo que fue en su momento la Unión Soviética. Lo mismo que es en Nicaragua, donde se ha perseguido a la prensa y encarcelado a los opositores, ¿no? Y entonces recordemos que en la antigua Unión Soviética se hablaba del realismo socialista, ¿no? Que era, no importaba la realidad, había que dentro de este realismo socialista contar las cosas como debían ser, no como necesariamente eran. Entonces, como debían ser, la gente empieza a vivir en una ficción y al no haber ningún objetor, al no haber ninguna crítica, al no haber ninguna oposición, se impone una verdad y un pensamiento único, que es a donde nos quieren llevar. En esa línea hemos visto al señor Castillo maltratar a la prensa.
¿no? Referirse a la prensa como un chiste, ¿no? Es un chiste esta prensa. Y eso es un desprecio por la prensa libre, eso es un desprecio por la libertad de expresión. Y claro, cuando esta expresión lamentable de Castillo generó un gran rechazo, al día siguiente salió a la calle y puso un cerco policial, como vemos en la fotografía, para impedir que la prensa se le acerque, porque ahora tiene miedo, está acorralado, no sabe qué decir, ¿no? Cuando ha enfrentado a la prensa ha hecho un papelón, como cuando vino el mexicano del Rincón y habló tantos disparates, se mostró tan mediocre, tan chato, tan ignorante en materia de gobierno, y finalmente cometió tantos errores que le van a costar caro, porque cosas que declaró ahí las ha dicho en otro sentido en la fiscalía. Entonces está cometiendo un delito, está engañando a la fiscalía, ha mentido, ¿no? O ha mentido con Rincón, cosa que no es así. Ahí soltó la verdad, soltó que conocía a Karelyn López. Luego en la fiscalía dice que no la conoce, que nunca la ha visto. Entonces ahí hay un delito muy grave. Y en su momento tendrá que pagar por ese delito. Pero estamos hablando de otro tema. Estamos hablando del tema de la prensa y de la libertad de expresión. Ahora, por supuesto, también es verdad que muchos de la prensa en su momento lo apoyaron, ¿no? Muchos en su momento miraron para otro lado cuando maltrataba a la prensa de oposición o a la prensa de derecha, entre comillas, ¿no? Muchos lo apoyaron, miraron para otro lado, se callaron, mantuvieron un silencio cómplice, le hicieron reportajes en que lo mostraban como un personaje del campo, con su hijita llorando, con sus vaquitas. Y claro, no el lobo vestido de oveja que es este neosenderista que está en Palacio de Gobierno. Medios que no decían o no hablaban de la vinculación con el Movadef, medios que no decían o no hablaban nada sobre los dinámicos del centro, no hablaban nada sobre Vladimir Cerrón, no hablaban nada sobre los homenajes a Sendero Luminoso del señor Bellido, que luego fue primer ministro. Y claro, ahora les cae, ahora son maltratados y recién reaccionan, ¿no? Recién reaccionan. Ha habido sí oportunas manifestaciones de rechazo de los gremios periodísticos que aplaudimos, que está muy bien que se manifiesten. Pero también creo que es bueno que cierta prensa arrastrada aprenda la lección, ¿no? Aquellos que fueron a Palacio a sentarse con Castillo y luego salieron como voceros y que ahora son maltratados, ¿no? Aquellos que callaban en ese momento y que ahora el señor primer ministro les dice la pauta de lo que tienen que preguntar y no tienen que preguntar. Ese es el asunto, ese es el tema que está en peligro en este momento. Y el otro tema que no quería dejar de comentar en este análisis y comentario de lo que está sucediendo en esta semana es el caso de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos, que en un artículo ya hace varios meses, tal vez un año, la bautizamos como la reina de corazones del lagarto Vizcarra, ¿no? Dentro de esta idea de la reina de corazones, de Alicia en el País de las Maravillas, que andaba cortando cabezas sin interesar a quién, y que tenía una soberanía que no se sabía de dónde venía. Bueno, esta señora tampoco se sabe de dónde viene, porque aparentemente, según ha saltado una denuncia, sus títulos y diplomados son falsos, corresponden a una institución que vende estos diplomas, ¿no? Y luego en entrevistas que ha dado no ha logrado en ningún caso comprobar lo contrario. Ahí está en la pantalla que ha estado a la misma hora en 2 cursos distintos y en 2 lugares distintos, ¿no? Cosa que obviamente es imposible. No tiene compañeros de clase,
¿no? Tal vez podría ser una fiesta con Yesenia Ponce, ¿no? Que en su momento también tenía una promoción un poco fantasmal, ¿no? De repente las dos podrían juntar sus promociones y hacer una gran fiesta, porque ya vemos que en realidad no, en realidad y aparentemente no existen, y aparentemente nos ha tomado el pelo a todos esta señora, que no es otra cosa que una escudera del lagarto Vizcarra, que entró ahí cuando el golpista Vizcarra tomó todos los poderes, ¿no? Cuando creó la Junta Nacional de Justicia, cuando movió sus fichas en el Tribunal Constitucional, cuando tomó parte de la nada, cuando se hizo poderoso a través de un manejo de encuestas. Esta señora era uno de sus peones o uno de sus alfiles en este tablero de la política criolla. Y ya sabemos cómo acabó Vizcarra y ya sabemos cómo va a acabar Zoraida Ábalos. Nos vamos a una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y vamos ahora a tener una entrevista que estoy seguro que va a ser de gran interés para todos por la vigencia del tema que vamos a conversar. Nuestro invitado es un destacado analista en lo que es política internacional, bueno, y también nacional, ¿no? Y además un representante del gremio de periodistas del Perú, vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú. Me refiero a Ricardo Sánchez Serra, quien además es un gran amigo de muchos años. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, es un honor estar acá en tu programa por primera vez. He visto otros entrevistados siempre de grandes polendas. Espero estar a la altura. Ricardo, como vicepresidente de la Federación de Periodistas, ¿cuál es tu visión, tu sentir del momento que atraviesa la prensa nacional con relación al gobierno? Bueno, justamente hemos hecho varios comunicados, ¿no?, con el presidente Ángel Sánchez Dueñas. Eh, es un panorama bastante negro, ¿no? Tengo que confesar que es un panorama bastante negro. Es el ataque y la agresión a la prensa. Es la prensa que también se ¿cómo le llamamos? Ante el gobierno, digamos, le tienen cierto temor, dependen de la publicidad. Digamos que desde la época de Vizcarra hemos visto un panorama bastante negro y si uno ve esos programas de la época de Vizcarra, era, Dios mío, era apagar la televisión, era apagar la radio, ¿no? Salvo, digamos, algunos diarios como La Razón, Expreso, ¿no? Digamos, tu programa, tu webs, algunas webs libres, ¿no? Pero era un lavado cerebral que no dejaba ver la realidad de todas las cosas, y cosas que eran tan criticables eran elogiadas, ¿no? En la época Vizcarra, para mí, por ejemplo, de ahí empieza un poco la debacle de la prensa, porque todos los medios de difusión, digamos, de gran alcance, lo teníamos hasta en la sopa al señor Vizcarra, que hasta a muchos convencieron que era nuestro papá porque nos cuidaba, pónganse la máscara, el distanciamiento social. O sea, cuando para mí él y el doctor muerto Zamora deben estar presos, porque bueno, si bien en un principio ningún país del mundo eh, podía combatir, digamos, esta pandemia, un país del mundo por lo menos había pues cierta lógica, ¿no? Y algunos países habían cerrado los aeropuertos o digamos a los pasajeros que venían eran las pruebas que tenían que hacerle a todos, ¿no? Acá era, digamos, a algunos, ¿no? Como el semáforo cuando tú entras en la aduana, ¿no? Verde, rojo, ¿no? Entonces, después Zamora quería comprarle solamente a los chinos, por su ideología comunista. Usaba Trump que él se había llevado todas las mascarillas, todos los... o sea, unas barbaridades.
Por eso hay más de 200.000 muertos. Y no quisieron recibir el oxígeno de las mineras también por un tema ideológico, ¿no? El oxígeno de las mineras, recuerdo que el embajador de Israel me conversó y me dijo, mira, tenemos plantas de oxígenos portátiles. Por ejemplo, mañana necesitan en Madre de Dios para un avión urgente, ahora va a Piura o a Tumbes, ¿no? El ministro Zamora jamás le contestó el teléfono. Y tanto es así que el ministro Zamora cita, por ejemplo, a Pfizer y en uno de sus últimos encuentros lo dejan plantados, sin comprar vacunas, sin comprar nada. Entonces, eso es lo que a mí, por una parte, bueno, todo esto fue ocultado por la prensa, o sea, nadie lo criticaba, más que voces aisladas, ¿no? El oxígeno, bueno, de alguna manera también se desnudó el tema de la infraestructura de salud, ¿no? La precaria infraestructura de salud, pero, digamos, de ahí enfrentó las capitales con provincias. Cuando moríamos igual, moríamos en la capital y moríamos en provincias. Y ya yo tengo una tesis un poco, digamos, esta pandemia no solamente trastornó al Perú y por eso tenemos a un inútil como presidente, a un incapaz, ¿no? Pero tumbó, por ejemplo, a Trump. El presidente Trump estaba ganándole a Biden, ¿no? Y este tipo de la pandemia, que para mí es un virus chino, fabricado por China, con tantas mutaciones, ¿no? Para atacar a Occidente, digamos, Estados Unidos, Europa, y nosotros somos daño colateral, ¿no? Es, digamos, para mí. Ahora, tienes a Merkel, ¿no? Sale Merkel, gana la oposición, Ecuador se salva por un pelo, ¿no? Chile cae, Bolivia cae, Dios mío, o sea, Honduras cae, o sea, la pandemia trastornó la mente de mucha gente y se volvió un poco, digamos, contestataria al sistema liberal, que no era tan así, pero bueno, se radicalizaron y caímos nosotros. Dios quiera que no caiga Bolsonaro. Ricardo, y en Hispanoamérica, después del virus del COVID, vino el virus del progresismo, ¿no? Por todos lados, el Foro de Sao Paulo ha avanzado con sus personajes. Y tú has mencionado este momento en que la prensa se relaja o se convierte en caja de resonancia del vizcarrismo y hay una suerte de complicidad. Pero eso nos ha llevado a la situación actual en que hay un desprecio por la prensa y un maltrato, y ya sería tiempo de que haya un mea culpa de algunos medios y que reaccionen, ¿no es cierto? Pero por supuesto, no, mira, a ver, Italia se disculpa de los crímenes coloniales a Libia. Japón se disculpa de Corea, ¿no? Alemania se disculpa a los judíos por lo que pasó. ¿Por qué esta prensa no se puede disculpar también, ¿no? El ocultamiento, más que todo, de información que tuvo, ¿no? Por eso también cae, pues, esta periodista colombiana de Canal 4, pero el mea culpa no existe, ¿no? O sea, de alguna manera decir, es digno decir, señor, nos equivocamos, vamos a practicar una prensa libre, que no la hay. Hasta ahora, por ejemplo, ayer, al margen de algunas discrepancias, despiden a un periodista de Canal 7, al margen uno puede tener discrepancias, ¿no? A otro periodista protestan en su casa, ese ya pues, esos son las focas que aplauden a Vizcarra, digamos, a Sagasti y a toda esa gente, ¿no? Entonces, pero cuando protestaron en la casa de Beto, o sea, no se escandalizaron cuando hubo digamos, a Beto Ortiz, a la congresista Alba. Acuérdate, o sea, lo que hicieron en la casa de Antero Flores Arauz, ¿no? Que es un personaje intachable y un hombre que no tiene ninguna mancha en su historia democrática, y que fueron una serie de matones a su casa a gritar y a tirar piedras, y nadie dijo nada, ¿no? Son los mismos que ahora se escandalizan cuando hay protestas en las casas de otros y dicen por qué van al domicilio. Los mismos que no dijeron nada de Beto Ortiz, como tú señalas muy bien, que tuvo una multitud en su casa que no pudo salir, ahora también se escandalizan cuando otros miembros de la prensa reciben el rechazo popular. Por eso yo creo que esta sociedad está enferma. Está enferma y también tanto lavado cerebral que han hecho a la juventud, ¿no? Muchos padres no han comunicado a sus hijos, a sus nietos, lo que pasamos en la época del terrorismo,
la gente se olvida, ¿no? Entonces, cree que es un juego, o sea, digamos, la transmisión oral por parte de algunos. La prensa no saca en cara, o sea, no hay programas que digan, señores, esto es el terrorismo. Acuérdate, Luciano, no teníamos luz, lo volaban o sea, salías a la calle, creo que te despedías de tu familia porque había coches de bomba por todos lados, el agua, o sea, y la gente ya se olvidó, ¿no? Digamos, los descendientes ya se olvidaron, además, o no se lo contaron, que es un daño terrible para el país, ¿no? Entonces, la prensa, de alguna manera, se ha desprestigiado por sí sola, ¿no? Por ejemplo, si uno va a ver algunas conferencias de prensa de la prensa extranjera, bueno, la prensa extranjera tiene un poquito ideológicamente, ya mejor no lo menciono, ¿no? Pero por lo menos es orden. En cambio, a un ministro van y le meten todos los micrófonos en la cara. Bueno, ahora no, porque nadie quiere hablar, ¿no? Digamos, tienen miedo, además son incapaces. O sea, yo creo que el ataque a la prensa es por la incapacidad de ellos de dar soluciones a los problemas del país. No tienen nada que decir, ¿no? Así hemos construido un puentecito, sí, señor, pero ustedes están contratando gente incapaz, gente corrupta, gente con prontuario en el gobierno. Entonces, no, eso no quieren que se toque, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, digamos? Por un lado, digamos, los mismos medios de difusión tienen que hacer una limpieza. No digo que los voten, por favor, eso yo nunca estaría de acuerdo, pero sí de alguna manera, digamos, que la prensa sea decente y docente, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Ya tendrán su línea ideológica, como la República, de uno, otros Expreso, Comercio, no sé, cada uno tiene, respetando, digamos, lo que ellos quieren para el país, digamos, sus ideologías, sus puntos de vista, su doctrina, pero decencia y docencia, ¿no? Ese es lo primero. Muy interesante que lo digas tú, además, como un representante del gremio nacional de periodistas, Ricardo, ¿no? Y también ahí tendrán que ver las responsabilidades cada quien de lo que ha pasado. Tanto también, como tú has mencionado, la prensa extranjera, en que las corresponsalías de los grandes diarios del mundo han sido tomadas en el Perú también por la izquierda caviar y muestran al mundo una realidad que no es la real, ¿no? No es la verdad, sino siempre con un filtro ideológico. Ricardo, vamos a una pausa y seguimos conversando, si te parece. Estamos conversando con Ricardo Sánchez Serra y al presentarlo decíamos que era además un analista del acontecer internacional. Y quiero, Ricardo, en esta segunda parte de nuestra conversación, irnos un poco al terreno internacional, a las cosas gravísimas que están pasando en el mundo. Pero antes de eso te quisiera pedir un breve comentario, antes de pasar a lo internacional, nos quedamos en lo nacional, un breve comentario sobre la política exterior peruana en este momento. ¿Cómo ves a la Cancillería? Bueno, mira, la Cancillería, digamos, es muy complicado, digamos, por las vertientes internas que hay en la Cancillería, pero me parece que han fallado, no están siguiendo la línea tradicional de la Cancillería, de seriedad, de ser proactiva, de estar también en los organismos multilaterales con fuerza, de tener una mayor relación con los países vecinos. Bueno, de alguna manera se han organizado los gabinetes, pero por ejemplo, hay un hecho de que no puedo yo dejar de mencionar, que es reconocer a la República Saharaui, ¿no? Dándole un estatus hasta diplomático, ¿no? No, yo, como tú sabes, Luciano, yo siempre, yo años he defendido un poco al Frente Polisario, un poco tal vez, y lo hago mea culpa, mal informado, o un poco el idealismo, pero la verdad de las cosas es que es un grupo, digamos, ligado al terrorismo, amigo de Hezbollah, y que ellos hayan puesto una república fantoche, porque tienen, yo he estado en Tinduf y he visto, y hay por lo menos 50.000
secuestrados, ¿no? de saharauis, que no los dejan libres, y Argelia no permite que haya ¿cómo se llama? Un sondeo de la población, de cuántos son, para que la comunidad internacional sepa cuántos hay. Ese por un lado. Al reconocer el Perú a la República de Saharaui, es prácticamente una bofetada al Reino de Marruecos, que no hay que olvidar de algo del Reino de Marruecos, lo digo rápidamente, ¿no? El Reino de Marruecos, Perú estuvo en el Consejo de Seguridad gracias a que el rey de Marruecos vino en el año 2004, comprometió los votos de la Liga Árabe y de las naciones africanas. Perú salió elegido el 2007, me parece, por 2 años, miembro del Consejo de Seguridad. Y hay otra cosa grave, de los cuales Perú, de alguna manera, acuchilla a Marruecos al reconocer a la República Saharaui. Así es. En el tema limítrofe con Chile, marítimo, ¿no? La Cancillería, de alguna forma, con ayuda del gobierno marroquí, contacta al juez marroquí de la Corte Internacional de La Haya, y si uno ve, al final, prácticamente, de la Corte, el juez marroquí hace 2 o 3 preguntas que fueron muy difíciles para contestar a Chile, y ahí se desbalanza. Ahí ganamos, ahí Perú ganó, gracias. Claro, y estos gestos son muy importantes en las relaciones internacionales y en la diplomacia, ¿no? Así como el hecho de habernos retirado del Grupo de Lima, que también tiene unas consecuencias tremendas en el equilibrio y en el balance del poder y de la ideología en el continente. ¿Y a qué voy para terminar? Marruecos está ofendido, debe estar ofendido, bueno, no ha habido ningún comunicado, debe estar ofendido, claro. Pero cuando Perú postuló a un cargo en la ONU hace mes y medio, perdió. ¿Por qué? Porque las naciones árabes y las naciones africanas se solidarizaron con Marruecos. Perú no tuvo la votación para lograr un cargo en la ONU hace 2 o 3 semanas, me parece que Maurtua, bueno, ya cumplió el papel feo, ahora está esperando seguramente su embajada en Londres, ¿no? Sí. No pudo, o sea, digamos, ya perdió Perú. Ahora está postulando a otro cargo, creo, en derechos humanos. No sé si entraremos. Vamos a ver. Más de 60 votos que Perú ha perdido en el contexto internacional por apoyar a una república inexistente. Que no existe, ¿no? Que no existe, y ya sabemos lo que representa. Ricardo, vamos al tema de Ucrania. De actualidad. Claro. El día de ayer has publicado un artículo muy interesante que se puede leer en laveja.p y también en la página de la Federación de Periodistas, en que das un enfoque, yo diría hasta psicológico del tema, ¿no? Respecto a la realidad rusa y al modo de pensar de Putin. Para nuestros espectadores puedan ubicarse en este contexto, ¿qué es lo que pasa entre Ucrania y Rusia realmente, Ricardo? Bueno, la verdad de las cosas es que había unas maniobras rusas frente a la frontera ucraniana. Y mi concepto, como ya lo dije, aunque no lo dijeron los rusos, era para defender a esas 2 provincias prorrusas de que hay un genocidio por parte de los ucranianos. Pero Ricardo, hay 2 provincias que están dentro de Ucrania, pero que querían ser rusas. ¿Eso es así? O sea, de alguna manera de origen ruso, o sea, gente que fueron rusos, ¿no? Claro, de origen ruso, ¿no? Porque, digamos, bueno, desde la época de Iván el Terrible, digamos, Iván el Terrible será lo terrible, uno puede decir, pero expandió el imperio zarista, el imperio ruso, y mandaba colonias de rusos aquí. Entonces, de alguna manera, los que están ahí en Ucrania son rusos o descendientes de rusos. Hablan ruso, que son Donetsk y Lugansk, Donbass le llaman pues, a la región. Entonces ahí tienen, hablan el ruso, tienen costumbres rusas, pero son ucranianos. Pero llega un momento en que comienza Ucrania a quitarles el idioma, ¿no? O sea, prohibir el idioma en las escuelas, el idioma ruso, en las tiendas, todo. Y esto todo contra los acuerdos de Minsk, porque hubo unos acuerdos en el año 2014 donde Ucrania se comprometía a respetar eso, a respetar, digamos, la autonomía, a hacer leyes constitucionales. O sea, nada de eso cumplió. Y es un tratado internacional, ¿no? Entonces Putin decía,
Ya pues, respeten, obliguen a respetarlos. Y o no. ¿Cómo ¿Qué hacían los ucranianos? Bombardear. Entonces, los separatistas también disparaban y era una guerra sin parar. Bombardear Bueno, a estos pueblos prorrusos. sí, a los civiles. Claro. Porque se habla, Ucrania dice, han muerto 14.000. La mayoría han muerto 80 militares ucranianos y más de los 14.000 son civiles, civiles que vivían en las ciudades de Lugansk y de Donetsk. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando hubo las conversaciones, si uno se da cuenta, Putin, Biden, Lavrov, Blinken, después las reuniones de Rusia con la OCE, con la OTAN, era todo un ambiente bélico por los medios de difusión, y Rusia de invadir, Rusia de invadir, Rusia de invadir, desgraciados, Rusia de invadir. Entonces habían comprometido prácticamente a todo el mundo diciendo que los rusos son los malos y nosotros somos los malos. Sin embargo, se olvidaban que en algún momento la OTAN bombardeó Serbia sin permiso del Consejo de Seguridad, la OTAN entró en Libia, la OTAN entró en Irak, o mentiras, ¿no? Y ahí tienes cómo está Irak ahora, ahí tienes cómo está Libia ahora, ¿no? Entonces la OTAN sí puede avanzar y Rusia tiene que simplemente defenderse y ver que la OTAN los está encimando. A pesar, mira, la mentalidad rusa, y eso es lo que yo quería decir, la mentalidad rusa es de defensa y de seguridad. Ha estado por siglos por desaparecer, ¿no? Estamos hablando de Juan Carlos XII de Suecia, que se enfrentó a Pedro el Grande, le ganó. Los otomanos también entraban para invadir Rusia, los venció Catalina la Grande. Después vino la Horda de Oro, vino el Imperio Lituano-Polaco, o sea, casi está por desaparecer Rusia. Entonces ellos tienen un chip de seguridad, ¿no? Y lo último, acuérdense de Napoleón, ¿no? Alejandro venció a Napoleón y después los nazis. Hitler, o sea, claro. digamos que Rusia prefirió Europa de los nazis y a Napoleón y así le pagan. Pero no hay que olvidar algo, ¿no? A los rusos siempre se les ha visto, digamos, durante la historia como bárbaros. O sea, yo siempre he estado diciendo, ¿por qué los rusos también son europeos? ¿Por qué no los acogen? ¿Por qué siempre los separan? Por un lado, por las guerras religiosas, los católicos contra los ortodoxos. Yo siempre lamento que los católicos no hayan podido salvar Constantinopla del asedio otomano, ¿no? Por un lado, que después tuvieron que irse a Kiev y después a Moscú, llamándose la Tercera Roma. En segundo lugar, porque siempre lo veían como bárbaros, ¿no? Los escritores europeos de la Edad Media siempre se referían a los rusos como violadores, se referían a los rusos como toscos, grandazos, osos, que vivían en cavernas y se borrachaban de vodka. Esa era toda la imagen de Europa a los rusos, que también eran europeos. Entonces siempre los han tenido de lado, no los han acogido, ¿no? Y entonces, digo, ahora, ¿qué han hecho? Empujar a Rusia hacia China. Rusia, claro, esa es la consecuencia peor de esto, ¿no? Claro, entonces el chip del ruso es la seguridad. Un momentito, no te me acerques tanto, ¿no? Entonces Bush, en las conversaciones con Gorbachev cuando cayó la muralla de Berlín, el muro de Berlín, prometió que no se extendería la OTAN al este. Y entonces uno comienza a pensar, bueno, es una palabra ahí que hubo, que eso es lo que le ha dicho la OTAN ahora a Putin, ¿no? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? No, se supone que si hablan los presidentes es la sucesión, o sea, se defiende eso, ¿no? Entonces, ellos, los rusos, acogieron la costumbre de los cosacos, que era la palabra que tú me empeñas se cumple. Entonces también tienen el chip palabra empeñada, o sea, ¿no? Me la cumples. Entonces, Putin se queda helado, frío, cuando le dicen, no, eso son cuestiones verbales. Entonces, un momentito. Y otra cosa, el tema de la OTAN y Georgia, Ucrania y Georgia, cercando a Rusia, como explicó Putin hace unos días en un discurso de 56 minutos, ¿no? Desde Ucrania pueden lanzar cohetes que llegan en 5 minutos a Moscú, ¿no?
desde Alemania a Moscú unos 4.000 kilómetros y de las zonas más cercanas 1.500, una cosa, y que llegan a todos los Urales. Entonces ya es cuestión de supervivencia de los rusos, de su chip, además que los ven como enemigos, no los aceptan. O sea, ese es el problema que hay, ¿no? con los rusos, ¿no? Ricardo, a mí Ya, me gustó mucho una metáfora que usaste, que hablaba de Putin como un maestro del ajedrez frente a un Biden que es un aprendiz, ¿no? Eso yo creo que nos hizo recordar a muchos a Bobby Fischer y los jugadores de ajedrez de los años 70, cuando había en plena Guerra Fría este enfrentamiento entre americanos y sí, claro, rusos. el caso de Bobby Fischer, muy lejano a Biden, es uno en siglos. Sí, Los sí, rusos, casi todos los campeones siempre, ¿no? Pero el ruso, el ajedrez que yo he practicado también, es una ciencia digamos, de ir pensando las jugadas del vecino y bueno, los expertos hasta te piensan 15 jugadas adelante de lo que tú puedas hacer, ¿no? Digamos, entonces, digamos, son estrategas. Entonces, esto de Putin, que saca bajo la manga, digamos, el reconocimiento a estas dos repúblicas, ¿a qué se debe? Porque todo el mundo decía, Ucrania pobrecito, vamos a darle armas. Le daba Inglaterra, le daba los lituanos, le así daba es. Estados Unidos, ¿no? Le daban armas. No, ay, pobrecito. Y ellos salen, eso, cuando ya Putin anuncia que se están retirando las maniobras militares, comienza el bombardeo de los ucranianos en Donetsk y Lugansk. Comienzan a eliminar a esa población y Rusia dice, no, en esto, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. No me dan las promesas escritas de que la OTAN no avance más, porque no es que las naciones son libres para entrar dentro de la OTAN. ¿No? La OTAN invita. Y Así la es, OTAN claro. había dado una palabra a los rusos diciéndoles no vamos a avanzar más. Entonces, ahora Rusia, digamos, y este es un negocio de los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos dicen, lo quieren, ¿no? Por eso es que en la época, acuérdate de los misiles de Cuba, estaban en las puertas de Estados Unidos y Estados Unidos es un escándalo, ¿no? ¿Qué pasa Así si es. pasa eso lo mismo ahora? ¿No? Igual a los rusos, momentito, aléjate. Ahora, es el gran negocio del gas, que se lo venden más caro los norteamericanos a los europeos para no comprarse a los rusos, cuando los rusos tienen comprometido también gas a China, ¿no? Claro, ese Están gas que haciendo, me parece, pasa, ese gas ruso que pasa por Ucrania para ir a Alemania y Europa, ahora se va a ir para China, ¿no? Y el gas americano cuesta el doble, creo, o casi el doble. Ahí van a ser triple, no las sé. peores consecuencias Claro, para la población europea, ¿no? hay dos gasoductos. Uno que no ha estado autorizado por Alemania. Alemania se va a morir de frío o le va a costar mucho, ¿no? ¿Y quién gana? Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Claro. Ucrania está empeñada a Estados Unidos. El que pasa por Ucrania va hacia Italia y Austria, ¿no? Entonces, ¿cómo se hubiera evitado esto? ¿No te parece, Luciano, que si Ucrania se hubiera declarado neutral, como Suiza, como Austria, como Finlandia, no hubiera pasado nada de esto? Así es, ¿No? Y así hubiera es. cumplido los tratados, era mantener, porque siempre atacan a las minorías étnicas, no las respetan, y era simplemente respetar las minorías étnicas que tienen en Ucrania, Que es ¿no? algo que toda la vida ha habido en estas regiones, ¿no? Estos grupos étnicos. Ricardo, estos son temas apasionantes y podríamos conversar durante horas, sin ninguna duda, pero lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Te agradezco mucho por tu participación. Gracias, Luciano, un gran abrazo, éxito en tu programa, que se vaya siempre para arriba, es un ejemplo de periodismo este programa y que espero que otros imiten. Muchas gracias también. No, gracias a ti, Ricardo. Y Saludos a la familia. gracias. Amigos, hemos llegado al fin del programa y no quería cerrar sin antes recordar que este 5 de marzo se ha convocado a una gran marcha por la vacancia, sábado 5 de marzo en el Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanidad. Hay que concentrarse y salir todos a la calle en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad de expresión y de todos los valores republicanos en los cuales creemos y en los cuales está sentada la patria. Todos vamos a protestar este 5 de marzo en la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, por BHTV, la Abeja TV y nuestras redes sociales. Será entonces
hasta la próxima semana. Muchas gracias.